Es lunes de Halloween. Pero no vamos a hablar de eso. Y tampoco de otra serie de noticias, aunque tal vez deberíamos hablar de algunas de ellas. Ojalá pudiéramos hablar de fútbol femenino, de la campaña admirable de la selección femenina sub-17 y de las muchas formas en las que se sabotea a quienes tienen talento en este país, empezando por los vetos a las jugadoras que han criticado los malos manejos de la federación y han apoyado a sus compañeras cuando han señalado el acoso al interior de la Federación Colombiana de Fútbol y siguiendo por ahí derecho con la inoperancia de la DIMAYOR a la hora de crear una liga femenina seria que dure exactamente lo que dura la masculina, con contratos laborales bien hechos y con sueldos justos, porque es verdaderamente un prodigio que en un sistema como el colombiano todavía tengamos jugadoras de la talla de Yoreli Rincón, Natalia Gaitán, Catalina Usme y, por supuesto, jugadoras como Linda Caicedo, que lleva siendo figura en 3 torneos este año y que si fuera verdad que por fin logran llevársela al Barcelona, si eso fuera una noticia cierta, que logran quitársela de las manos a nuestros ineptos dirigentes y que llegara a alternar con las más de las más, sería excelente. Pero aún así, nosotros tampoco podríamos verla jugar, porque, a ver, es cierto que Jesurún, González Alzate, Bedoya y los dirigentes de toda la vida construyeron un sistema vergonzoso a partir de los derechos de televisión de la liga masculina que solo les favorece a ellos y que su negocio se extiende también a la venta de los derechos de la transmisión de la selección Colombia masculina. Pero no es como que ESPN o su competidor, ESPN, transmitan habitualmente algo del muy buen fútbol femenino que se juega en este planeta, cosa que, como no estamos en permanente contacto con algo que pasa todo el tiempo, que son las ligas y competiciones de fútbol jugado por mujeres, creemos que son una rareza, una historia excepcional, una historia heroica. Entonces, claro, sale Ramón Jesurún a decir que las jugadoras de la sub-17 son amateurs, que es más o menos cierto, pero sigue siendo una muy mala estrategia de comunicaciones y una excusa muy mezquina para no premiar a las mismas jugadoras a las que él mismo fue a entregarle medallas a la India, porque, ajaja, no, el que no es un amateur es él. Y no lo es tampoco nadie de la plana mayor de la dirigencia del fútbol. Ellos son viaticadores profesionales y atienden al que sea viaticando. Eso sí se ganan los premios porque son unos profesionales. Y ellos mismos son los que se han negado a hacer una liga decente al nivel del talento que hay en este país. Y todavía son capaces de esgrimir el argumento idiota de que eso no es un negocio. Pues claro que no es un negocio, pelotudo. Si tú haces pan de bonos para vender, pero no se los muestras a nadie, es lógico que pienses que vender pan de bonos es un mal negocio. Pero claro, no es eso. Es que requiere trabajar por algo en lo que ellos no creen, que es la participación femenina. Por eso, pese a que desde el gobierno pasado hay plata para una buena liga puesta por el Ministerio del Deporte, ellos no quieren ponerse en la tarea de trabajarle y de paso tener que dar explicaciones sobre por qué han creado 2 canales premium distintos en 10 años. Y ellos prefieren entonces pasar de agache y no hacer nada, no tener que pagar sueldos, porque eso implica repensarse el negocio de robarse periódicamente el fútbol, y más bien van a aprovechar que Millonarios va a salir campeón para hacer Win Plus mega definitivo, ok, ahora sí, para vendernos los partidos más, por una plática extra. Apenas una plática extra. Claro que no es un negocio bobo cuando pones tus pan de bonos en una vitrina polarizada para pagarle menos plata a quienes te proveen de pan de bonos, porque este negocio solo se amarra convenciendo a los dirigentes de los equipos, que son los que votan, para que les entre menos plata de la que podría entrarles. ¿Y los medios? Bueno, pues echándole la sal a la selección, llamándolas campeonas durante 3 días, diciéndolas nuestras campeonas y nuestras chicas, otra vez con el cuento de las superpoderosas. Y ojo, yo no digo que haya entonces que decirles las supercomunes y corrientes, y entiendo que la euforia vende, pero creo que no se han dado cuenta de que no es nada mágico. El triunfalismo barato lo único que hace es meter más presión de la que ya hay. La ansiedad vende camisetas y cervezas, gaseosas y muchas apuestas en línea, pero eso también carga a los equipos, eso también influye en el rendimiento, eso también indispone a las audiencias. No es como que mágicamente ustedes generen mala suerte, es simplemente que le añaden presión a la vida de jugadoras de fútbol que ya tienen toda la presión que conocen encima.
¿Quieren que ganen? En vez de tanta salamería, por favor reclámenle a Jesurún, a González Alzate, a los clubes, a Jaramillo y al que sea por un circuito completo de competencia, por facilidades e instalaciones para entrenar, por equipos completos, sueldos justos y premios libres de chantaje, dados a tiempo y en espacios sin acoso sexual. Y así van a poder llamarlas campeonas una vez hayan ganado. E incluso se van a ganar el derecho de llamarlas nuestras guerreras antes de los partidos, porque, a ver, ese es el orden. Primero se les dice guerreras y luego, ganen o pierdan, se les dice campeonas y que las queremos y todo eso. Pero amor es presupuesto y de eso lastimosamente no parece haber, entonces no es nuestro tema de hoy. Tampoco vamos a hablar de la victoria. Campeonato invicto y sin goles en contra de la Selección Colombia de fútbol de salón. Una tromba, una verdadera tromba de selección. Metieron 55 goles y no recibieron ninguno. Y aún así, mandándoles toda la buena, no vamos a hablar de eso. Ni del triunfo de Brasil, que curiosamente no tiene nada que ver con fútbol, sino con el hecho de que Luis Ignacio Lula da Silva le ganó al candidato presidencial de Neymar, Jair Bolsonaro, que se convirtió en el primer presidente brasileño en perder su carrera a la reelección. Y sí, estaba en juego la Amazonia, que es fundamental para que podamos aspirar a alguna especie de adaptación, mitigación o al menos una narrativa coherente frente a la crisis climática que no sé si se dieron cuenta, pero ya está acá. Lo que hace que este triunfo de Brasil lo celebremos todos, pero ojo, qué difícil le quedó ganar a Lula. Digo, un tipo propone acabar con la selva amazónica en favor de la ganadería y cualquier otro negocio que aparezca, como la maderería. Se lamenta de que la dictadura no haya matado más gente. Habla con evidente misoginia de cada mujer que se topa y de los periodistas y de todo el mundo, y encima decide encarar la pandemia con tanta ineptitud que convirtió a Brasil en el segundo país con mayor mortandad durante la pandemia del COVID-19 y aún así sacó una cifra demasiado cercana al 50%. ¿En serio, huevón? Entonces, claro, es un triunfo y un alivio, pero es otro país partido por la mitad, aprestándose a un gobierno lleno de obstáculos. Y como no vamos a hablar de eso, podríamos en cambio hablar de nuestro propio gobierno lleno de obstáculos. Obstáculos que le ponen de afuera y que se ponen ellos desde adentro a su vez todo el tiempo. Prueba de lo cual es la caída del impuesto a las megapensiones en el trámite de la reforma tributaria, que nadie considera un triunfo. Nadie, salvo, claro, Gustavo Bolívar o su ser de Twitter y, por supuesto, este muchacho tuitero de las Juventudes Católicas del modelo de la ONU, que además de todo lo que se adjudica como un triunfo en nombre de la gente, porque solamente una persona verdaderamente millonaria o alguno de sus voceros en el Congreso tiene la caradura suficiente para, uno, decir que la gente que ahora va a sufrir una carga mayor por cuenta de que no se está grabando a quienes de verdad están ganando plata, que en el caso de las pensiones es subsidiada por el Estado, gana con esta decisión, que los expertos están en su gran mayoría criticando, y dos, adjudicarle este triunfo a la oposición, cuando fue una decisión que el mismo gobierno no se ha preocupado por explicar, pero que es indefendible. Entonces habría que recordarle al gobierno y a la querida audiencia de este programa y a este indefendible que no es que sepamos mucho de reformas tributarias, pero sí sabemos que una buena reforma tributaria, por impopular que resulte, debe tener dos características al máximo de sus posibilidades. Debe ser, uno, progresiva, para que los que más ganen, incluyendo la familia, amigos y financiadores de Miguel Uribe Turbay, sean los que más paguen. Y debe ser, dos, estructural, para que tenga la vocación de permanecer como una ley tributaria y generar una relación de largo plazo con la cultura de la tributación en el país. Es decir, debe generar un buen recaudo y tener los cimientos lo suficientemente profundos para que ese buen recaudo se perpetúe y crezca sin tener que atentar contra la progresividad, que es lo que ha venido pasando en este país, donde cada vez que hacen una, le dejan un boquete que luego acaba en la ampliación hacia abajo de la base de tributantes, lo que resta progresividad en favor de los más ricos, y eso es exactamente lo que no puede pasar. Y es exactamente lo que dejar de tributar las megapensiones hace que ocurra. Una vez más, esas megapensiones están subsidiadas por el Estado. Entonces se logra que en el mediano y largo plazo se dé un golpe de fondo que deja muchas preguntas en el aire. Y no vamos a hablar de eso ni de los mercados, que al parecer
se están calmando desde que se anunció que seguirán adjudicándose contratos para la exploración y explotación petrolera, porque muchos medios estaban diciendo que es que la ministra Irene Vélez quería prohibir el petróleo, lo cual es mentira, lo cual me devuelve a mi punto inicial. Creo que es importante que se haga una transición energética. Creo que la ministra tiene los conocimientos para llevarla a cabo y creo que se la malinterpreta muy a menudo de forma, a veces, deliberada. Creo que hay amplio espacio para debatir la pertinencia, el tamaño, el alcance y la temporalidad de cada medida con expertos y cavilarla, aunque no dudo de que en el ministerio sepan sobre el tema, contrario a lo que han querido mostrar. Pero esas discusiones deberían tenerse previamente, no en vivo y en directo, por Twitter y con todas las cámaras abiertas. A mí me parece bien que un gobierno sepa cambiar de opinión cuando detecta que va por un camino equivocado, que es exactamente lo que no habíamos visto pasar casi nunca. Pero al tiempo, creo que eso tiene un límite y que el gobierno sí debería darse algunas pelas por el cambio, que es la promesa, el mandato con el que llegó. Lo que pasa es que todo eso se puede diseñar y discutir antes de tener que salir a cambiar de opiniones, porque al final lo que hay o lo que se ve es un gobierno al que, como el resto de los gobiernos, lo pueden chantajear con los mercados y el dólar. Y permiten, ya que mencionamos al otro gran coco en tiempos de Halloween, desinformar sobre todas las variables que influyen en la subida del dólar. Con todo y esto, tampoco vamos a hablar de todo el lío que envolvió la configuración de la nueva junta directiva de Ecopetrol, porque no se han enfriado los ánimos aún y porque creo que no hay todavía un debate cerrado al respecto. Y no me interesa el debate que está abierto. Por un lado, porque creo que la intervención estatal siempre ha estado ahí, hasta el punto en que Duque trató de blindar su junta directiva de Ecopetrol para que Petro no pudiera hacer lo que el mismo Duque había hecho antes. Pero además, porque hay un desacuerdo sobre si era definitiva la decisión de nombrar a Carlos Gustavo Cano en el momento en que se anunció, pero sobre todo porque terminaron manteniendo y apoyando a Felipe Bayón, que me parece una decisión equilibrada y justa para que la gente no se sobresalte. Además, porque no veo una sola persona de izquierda en esa junta. Lo más atrevido que vi son samperistas. Y pues, el único samperista verdaderamente progresista es Ernesto Samper en Twitter. De resto, solo es otro expresidente desprestigiado. Entonces, ese no es el tema. Pero podría serlo, por ejemplo, el nombramiento en el que el gobierno no ha intervenido, que no es sino el gerente de RTBC, que ya tendría que estar ejerciendo. Ya lo había dicho en el programa anterior y voy a volverlo a decir. No creo verdaderamente que yo esté en el sonajero. Santiago, pero es que salió en Noticias RCN, por eso. O mejor dicho, eso potencialmente puede probar mi punto. Simplemente creo que si esto existe, si este run run existe es porque tanto RCN como Petro pasan demasiado tiempo en Twitter. Pero hay personas, mujeres ya conocidas por todos, bueno, por la opinión pública, que están perfectamente preparadas para cumplir ese rol. A ellas deberían llamarlas. Y estoy además dispuesto a decir todo lo que creo sobre medios públicos gratis. Así no me tienen ni que llamar, yo les regalo las ideas. Si les sirve de algo, para que cojan lo que les sirve de ahí. Lo que es urgente es que se nombre gerente en RTBC y sobre todo que no se confunda, porque mucho tuitero gobernista está confundido a la Oficina de Comunicaciones de la Presidencia de la República con los medios públicos nacionales, que son dos cosas completamente distintas e incluso corren por canales distintos, porque ni siquiera Canal Institucional cumple esa función de ser la Oficina de Comunicaciones y Prensa de Presidencia que ya existe. Se llama Oficina de Comunicaciones y Prensa de Presidencia. Entonces, calmen un poco las ganas de tener un Petrotelevisión, que eso no sirve para nada y solamente seguiría ahondando la crisis, la herida que dejó la ley Mintic. Hay mucha gente con la incertidumbre. Por favor, pongan a alguien competente rápido, pero no vamos a hablar de eso. Podríamos, en cambio, dedicarnos a temas de peso, como la aprobación en el Congreso de la Paz Total, que permite al gobierno buscar soluciones dialogadas con el ELN y las disidencias de las FARC, así como negociar el sometimiento de bandas criminales y herederas del paramilitarismo, como las autodefensas gaitanistas, Clan del Golfo o los rastrojos y todos los otros bandos y bandidos, los rostros de la criminalidad a gran escala en los territorios de este país. Y no vamos a hablar de eso, porque no basta con la ley aprobada. Eso ya deberíamos saberlo aquí en Colombia. Hay que verla en acción. Ni vamos a hablar de cómo en el trámite de este proyecto se cayeron dos artículos que se han llamado de indulto a
miembros de la primera línea que fueron arrestados tras el paro nacional del año pasado. Yo quisiera que alguien me explique bien por qué se necesita una ley para indultar a gente que está siendo, en su grandísima mayoría, víctima de falsos positivos judiciales. Porque muchos de los arrestos que en el mediano plazo vulneran la libertad de protestar en este país no son más que represalias de la policía contra manifestantes, pero además redundan en una narrativa según la cual la primera línea es un grupo criminal o una organización subversiva, cuando claramente no lo es. Ni siquiera está unificada en todo el país. Creo que buscando el camino del medio se está faltando con la responsabilidad estatal, que no gubernamental, de administrar justicia de forma, gracias Farid, justa y además expedita. Entonces, claro, yo también quiero ver a toda la gente que fue encarcelada injustamente fuera de la cárcel, pero ante todo quisiera que no tuviera que ser el Ejecutivo el que se encargue de deshacer los errores del gobierno pasado o de la rama judicial o de la Fiscalía o de, no sé. Y son errores porque las marchas del 29 de octubre pasado se llevaron a cabo sin necesidad de violentar a nadie. No importa si son masivas o no, si trancan el tráfico, si son incómodas, y en este caso no vemos a los medios que antes se pegaban de esos temas colaterales a la protesta haciendo ese esfuerzo enorme de descrédito, porque es que tampoco es necesario. Lo que el gobierno debería hacer, pienso yo, es acoger la protesta con diálogo y evitarse la violencia policial. Y si hablamos de corregir errores, ese esfuerzo completico, el de corregir errores, deberían reservarlo entonces para la reconstrucción de Providencia, porque la Corte Constitucional y la Contraloría nos revelaron lo que ya todos sabíamos. La reconstrucción de Providencia no se ha completado y lo que se ha hecho no ha quedado bien hecho. No, no jodas, ¿en serio? Y a ver, no dejen de hacer esto que hacen, señores y señoras magistradas de la Corte. No dejen de contarnos las cosas que están mal y de verificar los entuertos del Estado, que son tantos. Pero pues, sería ideal que existiera algún mecanismo previo a la Corte para creerle a la gente que lleva diciendo esto desde hace meses. Pues para que empezara al mismo tiempo esto es para que empiece al mismo tiempo la corrección de los errores y la investigación y posterior castigo de quienes son responsables por este engaño y por estas cosas mal hechas, que redunda en un tema que no es nuestro tema de hoy, pero que tiene una raíz compartida: el racismo, que nace como un relato creado y repartido a priori, creído por un grupo de gente y promovido por otro, una élite, para asegurarse un lugar permanente en el poder a costa del despojo, la subvaloración y en instancias que muy poco se demoran en llegar, la violencia. ILEX Acción Jurídica, una organización de la sociedad civil liderada por abogadas afrodescendientes dirigida a la defensa de los derechos humanos para las comunidades y las personas racializadas en Colombia, presentó hoy, junto a otras organizaciones defensoras de los derechos humanos, un informe sobre violencia racista cometida por la policía en Colombia. Un informe muy completo que hace un mapa y un retrato de un fenómeno que tiene años en este país y que hemos tratado de mostrar en este programa como una causa estructural de la violencia estatal en Colombia. Nuestro hashtag de hoy es precisamente ese: #violencia policial racista.